In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos estos días estuvimos meditando sobre la pasión de Cristo y estábamos recibiendo, trayendo bendiciones de la pasión de Cristo. Creo que este es el 7º episodio y está basado en el 6º domingo de Cuaresma. Este es el domingo de Ramos. Seguro que todos lo sabéis. Cuando vais a la iglesia, os bendicen una palma que lleváis en la mano y hacéis una procesión y luego tenéis la liturgia en la iglesia. Así que quiero hablaros un poco de ello. Cierra los ojos y reza pidiendo la gracia de Dios. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre mí, sobre mis oyentes, para que podamos meditar sobre el domingo de Ramos y recibamos todas las bendiciones de ese domingo y vayamos así hacia la semana de la pasión, la semana que sufrió Jesús. Gracias y alabado seas por habernos reunido. María, mamá, buena madre, por medio de tu corazón te presento este programa, o presenta este programa al corazón de tu Hijo Jesús. Amén. Sabemos que en el último episodio hablé de la resurrección de Lázaro y de todo lo que ocurrió después. Ya el Sanedrín, es decir, el sumo sacerdote y los fariseos, dieron orden a la gente de dar información sobre Jesús. Leemos en Juan capítulo 12, versículo 57. Así que la gente estaba buscando a Jesús para arrestarlo, para que lo arresten. Y ahí podemos ver que después de este milagro, la gente se levantó de verdad. Es un gran milagro. Por eso leemos que mucha gente acudió a Jesús gracias a él mismo y a Lázaro. Leemos en Juan capítulo 12, versículo 9, que la gente común, la gente normal, la gente corriente, realmente amaba a Jesús, creía en Jesús y se agrupaba a su alrededor. Pero vemos a otro grupo, la élite, es decir, la gente del Sanedrín, los gobernantes, los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos. Toda esa gente, esa era la élite. Y eso también podemos verlo hoy en cierto modo. Podemos ver a la élite gobernando ahora el mundo entero. Los multimillonarios, los gobernantes, los presidentes y toda la gente de las altas esferas. Y no tienen fe e incluso están en contra de los valores dados por los mandamientos de Dios o de la iglesia. Pero la gente común siempre es buena gente. Quieren creer, quieren salvarse. Y entonces vemos luego la unción de los pies de Jesús por una mujer, María de Jerusalén, que viene y con un nardo aromático a hacerlo. Y luego el comentario que hizo Judas, ¿por qué este derroche? Y entonces podemos ver que la gente se reunió, cogió las ramas de palma e hizo una gran procesión y gritaba, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosana. Eso significa que estaban haciendo a Jesús rey. Y debemos saber, naturalmente, que el Sanedrín y los romanos, todos estaban realmente asombrados. Pensaban que Jesús iba a ser rey. Pero Jesús dijo varias veces, no quiero ser rey como los reyes del mundo. Sabemos que cuando Jesús estaba ante Pilato, Juan capítulo 18, versículo 36, Pilato le preguntó, ¿eres rey? Y luego Jesús le respondió, ¿quién te lo ha dicho? ¿Lo dices por ti mismo o te lo ha dicho alguien? Para eso he nacido, he venido a este mundo para ser rey. Pero no la clase de rey que tiene el mundo. No pertenezco a este mundo. Mi reino no pertenece a este mundo. Sabemos que hay dos reyes y dos reinos. Uno es el reino de Dios, otro es el reino del mundo. Y Jesús vino a reunir a la gente en su reino, donde están juntos los hijos de Dios. Y ves cómo Jesús se convirtió en el rey. Reina sobre el pueblo por medio del Espíritu Santo. Aleluya.
Mucha gente no sabe cómo Jesús es rey. No por arma, no por un arma nuclear de lucha o de guerra. No, sí reina sobre ti y sobre mí por el poder del Espíritu Santo. Cuando pertenecemos al Espíritu de Jesús, Él es nuestro Rey y es nuestro Dios. Al mismo tiempo podemos ver que en el mundo existe un espíritu de anticristo. Ese es un espíritu que se opone a Cristo, a la iglesia, a los sacramentos y al reino de Dios. Eso lo hace sobre todo la élite, gente que no tiene fe en Dios. Podemos ver gente en la masonería, gente que pertenece al satanismo, gente que simplemente pertenece al mundo. Y podemos ver estos dos grupos de personas incluso hoy en día. Así que este es el momento en que tenemos que meditar dónde estamos. ¿Estamos del lado de Jesús en el reino de Dios? ¿Estamos en el Espíritu Santo? ¿Somos guiados por el Espíritu Santo o no? Tenemos que pensar en ello. Y luego ya sabes, Jesús iba sobre el asno, como dijeron los profetas, y la gente lo hacía rey, Hosana, rey para siempre, etcétera, etcétera. El Sanedrín podía verlo desde lejos y también desde la casa de Pilatos. Estoy seguro de que los gobernantes estaban esperando. Pensaban que Jesús iba a tomar el palacio y ser rey. En realidad, eso es lo que pensaban, porque la multitud gritaba, una gran multitud gritaba. Y estaban seguros de que Jesús iba a apoderarse del trono. Mientras Jesús caminaba, había dos caminos. Uno es el camino de la izquierda hacia el palacio de Pilatos. El otro está a la derecha. Es el camino hacia el templo de Jerusalén. Así que cuando toda la gente esperaba que Jesús se volviera hacia el palacio y se apoderara de él y se declarara rey, Jesús fue directamente al templo. Aleluya. Y vio allí tanta inmundicia. La gente hacía negocio allí, vendiendo palomas, vendiendo corderos y haciendo todas esas cosas. Jesús se enfadó tanto. Lo sabemos, que tiró la mesa y a los cambistas. Y Jesús dijo, mi casa ha de ser una casa de oración. Y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Tenemos que examinar esto. Quizás hoy esté ocurriendo esto mismo en iglesia. Mucho negocio. En realidad, si miras cualquier iglesia, católica o protestante u ortodoxa, muchos negocios de dinero, muchas cosas se centran en cosas mundanas. No ocurren muchas cosas espirituales. Sí, no hay mucha evangelización, no hay mucha predicación de la palabra de Dios, ni entrega de Jesús a la gente, y tampoco mucha oración. Solo una liturgia nominal. Tal vez se lleven a cabo algunos rituales, pero las iglesias no son realmente iglesias de oración. Cuando decimos iglesias, templo, Jesús no se refiere solo al templo hecho con ladrillos, piedra y hierro, sino a los templos que somos nosotros. Sí, este es el momento de examinar los templos que somos nosotros. Sabemos que somos el templo de Dios. La primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Tenemos que mirar. Hay muchas cosas que limpiar. Quizás nuestro corazón no esté centrado en Dios. Jesús no es el centro de nuestro corazón. Hacemos muchas cosas, incluso puede que estemos utilizando a Jesús como cambista. Eso significa que para conseguir dinero, para conseguir un trabajo, para conseguir una casa, le estamos rezando, sí. No le hemos convertido, lo hemos convertido en nuestro Dios, en nuestro Señor y Maestro. Por eso Jesús dice que limpiemos el templo. Limpia el templo que eres. Sí, hay dos aspectos. El templo, que es la iglesia de hoy. Todas las iglesias tienen que pensar en ello. ¿Cuánto dinero están ganando? Gigantescas catedrales y casas. ¿Para qué? No para que la gente se reúna y rece. No lo necesitan. Ve a África o a los países pobres. Incluso las tiendas están juntos. ¿Pero para qué más? Las gigantescas iglesias están vacías, especialmente en Europa y también en muchos lugares de América. Así que este es el momento que tienes que pensar en todo esto. Al mismo tiempo,
Más personalmente, y miremos dentro de nuestro propio yo, es decir, nuestro propio templo, y entonces veremos lo que ha ocurrido. Los griegos vinieron en busca de Jesús. El pueblo griego, es decir, el pueblo que ahora llamamos ortodoxo, el pueblo que es cismático, no los romanos, así que los buscaba. Entonces Jesús dijo, voy a ser crucificado, al tercer día resucitaré. Y así que se entregó. Y hablaba de la pasión que iba a tener lugar. Y podemos ver que después de ese incidente Jesús pasó una semana en silencio y en la intimidad. Podemos ver, sobre todo en Betania, en casa de Lázaro. Y allí se reunían los discípulos, los seguidores. Jesús hablaba desde el corazón de la pasión que iba a tener lugar. Y luego podemos ver que Jesús estaba instituyendo la Sagrada Eucaristía. Sobre esto hablaré en el próximo episodio. Sí, todo esto ocurrió durante esta semana. Así que el incidente de la resurrección, resucitar a Lázaro de entre los muertos, fue el motivo, la razón próxima de la pasión de Cristo, la crucifixión de Cristo. Y aquí aprovechemos esta semana para pensar en nuestro propio templo que somos. ¿Estamos purificados? Y leemos muy claramente a Pablo, a San Pablo diciendo, vosotros sois templo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en vosotros. La primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y luego dice, a los que destruyen el templo, Dios los destruirá. Y el templo que esto es santo. El templo debe de ser santo, lo sabemos. Mantenemos muy limpias nuestras iglesias y templos o capillas. Somos muy meticulosos, limpios, tela blanca, todo limpio, ni siquiera un polvo. ¿Qué pasa con nuestro corazón? El templo que es más importante, es ahí donde Dios quiere venir y morar. Es ahí donde Él quiere entrar. En realidad, a través de los predicadores y de la palabra de Dios, Jesús viene a nuestro corazón. Sí, como suelo decir, soy un burro que lleva a Jesús al corazón de la gente, de todo el mundo. Estoy haciendo el trabajo de ese burro. El burro llevaba a Jesús y Jesús entró en el templo. Hoy también Jesús entra en nuestro templo, quizás a través de un predicador, quizás a través de una lectura de la Santa Biblia o de la palabra de Dios. Y cuando Él viene, lo primero que hace es limpiarlo. Así pues, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ya que vamos a pasar los días más importantes de la Cuaresma, sabemos que es el Jueves Santo, el Viernes Santo, y luego el Sábado Santo, la Resurrección. Vamos a profundizar en todos estos grandes misterios. Limpiemos nuestro corazón del pecado y de las ocasiones de pecado. Y sabed que Jesús quiere habitar en vuestro corazón y en el mío, más que una casa construida con piedra y ladrillo. Si Jesús vino a ser un hombre, siempre quiere morar en nosotros. Su plan no es permanecer Él mismo en un tabernáculo, ni permanecer en un templo de madera o piedra. No, Él quiere estar con nosotros. Así pues, acojamos a ese Jesús en nuestro corazón y preparemos nuestra alma para tener una comunión, una unión estrecha con Cristo en estos días. Y piensa también en lo que ocurre hoy en el mundo. Podemos ver que el mundo está dividido en dos. La élite que controla el sistema mundano, al mismo tiempo la gente pobre bajo el sufrimiento de la élite. Lo he explicado antes en uno de los episodios. En este tiempo, tal vez la élite no cree en Cristo. Lo vuelven a crucificar. Como leemos en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 6. Continuamente Jesús es vuelto a crucificar
hoy. Preguntémonos, ¿nos estamos burlando de él? ¿Le estamos crucificando? Sí, tal vez nos esté diciendo a ti y a mí lo mismo que le dijo a Saulo, que se convirtió en Pablo. ¿Por qué me crucificas? Entonces, no le crucifiquemos. Pero démosle alegría, amor, con nuestra buena vida, una buena vida moral, una vida conforme a la Biblia, y también convirtiéndonos en personas que rezan, personas que están cerca de Jesús, personas que se han enamorado de Jesús. Podemos ver que tales personas son protegidas y cuidadas por Jesús el Señor, por Dios. Mientras que las personas que están inmersas en los asuntos mundanos, que su corazón está siempre inmerso en el mundo y las cosas del mundo, siempre preocupados, decepcionados y tristes, deprimidos, incluso acabando en el suicidio como Judas. Sabemos lo que le ocurrió a Judas. Siempre estaba preocupado por el dinero. Dinero, dinero, dinero. Incluso cuando vino la señora y derramó el nardo y ungió los pies de Jesús, dijo: ¡qué despilfarro! Lo que decía era que ese dinero no se le diera a los pobres. No amaba a los pobres. Nunca daba nada a los pobres, pero lo guardaba en su bolsa. Y sabemos que incluso traicionó a Jesús por dinero. Así que podemos ver en iglesia personas, incluso entre los sacerdotes, incluso entre los predicadores, que solo se preocupan por el dinero. E incluso predican la palabra de Dios, predican el Evangelio con la intención de tener dinero. A veces recogen dinero en nombre de Dios, en nombre de Jesús, para ellos mismos, y tal vez digan que es para los pobres. No lo dan a los pobres. Ese tipo de traiciones podemos verlas hoy en día. Tú y yo no deberíamos ser así. Quizás consigamos dinero en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Démosle a los pobres, después de utilizarlo suficientemente para nosotros mismos. Por supuesto, tenemos que vivir. Como dice San Pablo, los que trabajan en la viña o en el campo deben ser alimentados por la gente que se beneficia, pero no amasando riquezas, de lo contrario, sea un desastre, como es el caso de Judas. El final será malo. He visto muchos predicadores en el mundo así. Acaban la vida en depresión, incluso suicidándose. Estoy seguro de que has oído hablar de historias así en América, el país más grande. Grandes pastores, grandes predicadores, senadores, y con aviones, incluso su propio avión, y grandes casas y palacios. Al final los encontraron suicidados o en su propia casa. Hijos míos, no estoy diciendo nada malo sobre el dinero. El dinero nos da para que lo utilicemos. Y después de nuestro uso, debe ser compartido con la gente. Jesús tenía mucho dinero, sin duda. Recibió bolsas llenas de oro cuando vinieron los reyes magos, seguramente. Y seguro que después de las curaciones, la gente había contribuido mucho. Por eso propuso a Judas para que se encargara del dinero. Pero podemos ver que no lo utilizaban para sí mismos. Por el camino iban arrancando grano del camino y comiendo. Aunque tenían dinero, lo daban para los pobres. Jesús era muy cuidadoso. Por eso cuando Jesús dijo a Judas, vete y haz lo que quieras, los apóstoles pensaron que Jesús le había dicho que fuera a dar dinero a los pobres. Pero él iba a traicionar a Jesús por dinero. Así que tened en cuenta todos estos puntos, hijos míos. Por un momento, cerrando los ojos, entremos en el espíritu del Domingo de Ramos. Señor Jesús, he hecho una pequeña reflexión sobre el Domingo de Ramos. Señor Jesús, ven, ayuda a esta gente a reflexionar sobre todo el amor al dinero, el amor a la riqueza, aferrarse al dinero en lugar de aferrarse a Dios. Deben conocer su identidad como templos de Dios, donde la oración, la adoración, el culto y ayudar a los pobres. Es tú quien ha dicho, todo lo que hagáis a los pobres, a mí me lo hacéis. Que todos los cristianos sean conscientes de ello, especialmente los que tienen mucho dinero. Haz que distribuyan su riqueza entre los pobres, que también mantengan santo su cuerpo. Que esta semana sea un tiempo en el que la gente se arrepienta profundamente de sus pecados
y haga buenas confesiones si es necesario, y se prepare para meditar sobre la pasión de Cristo y el gran día de la última cena, institución de la Sagrada Eucaristía, y la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Ven, Espíritu Santo, bendice, santifica a estas personas. Hijos míos, llevo a todos al corazón de Jesús a través del corazón de María, nuestra buena Madre, y os bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.